El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Las doctrinas más atacadas en el reino de Dios, las doctrinas por la cual más se discute entre los cristianos, hay tres doctrinas, hay tres cosas que traen mucha controversia. Lo primero es lo que nosotros le llamamos la guerra espiritual, el atar al hombre fuerte. Segundo, algo que también trae controversia es los diezmos, las ofrendas. Y lo tercero es el hablar, el orar y el cantar en nuevas lenguas. A lo largo de los años me he dado cuenta que estas tres cosas son las que más, vamos a decir, levantan discusiones. Primero, el atar el hombre fuerte. Luego los diezmos y el orar en nuevas lenguas. Cosas que se encuentran en la Biblia, pero cosas también que tengo que confesar. Hay extremos. En muchas verdades hay extremos. No es que la verdad es un extremo, no, pero, por ejemplo, el atar el hombre fuerte, la guerra espiritual. Hay un extremo que niega la necesidad de tomar autoridad en el nombre del Señor Jesús y reprender a esos poderes diabólicos. Entre nosotros cristianos hay dos extremos. Los unos niegan, ni lo creen, ni lo practican, el reprender a los demonios. Lo intentan todo, explicar socialmente, históricamente o psicológicamente. Pero luego, a lo contrario, la otra parte es otro extremo, que detrás de cada problema se ve un demonio. Y que los demonios son los culpables por toda dificultad en la vida. Estos dos extremos no son sanos en absoluto. La verdad es, existen demonios, sí, pero no detrás de cada problema hay un demonio. Ni lo necesita haber, porque para eso nosotros tenemos bastante carne, que ya tenemos bastante trabajo con la carne del ser humano, que algunas veces parece que ni es necesario que los demonios vengan. Los demonios principalmente no provocan los problemas, sino ellos se aprovechan de los problemas. Pero, otra vez, hay dos extremos. Los unos
ignoran los poderes diabólicos y los otros, detrás de cada problema, ven un poder diabólico. Con los diezmos y la ofrenda, lo mismo. Los unos niegan, hablan en contra de dar los diezmos, las ofrendas. Y el otro extremo es que si no diezmas, vas a estar bajo maldición. Ambos son extremos que no son sanos. La verdad es esta. ¿Alguien te puede obligar a diezmar? No. ¿Alguien te puede obligar a ofrendar? Tampoco. Pero la pregunta no es si diezmos y ofrendas son del Antiguo o del Nuevo Testamento. La única pregunta es si funciona. Porque si funciona, haciéndolo con amor y con fe, entonces yo quiero practicarlo. Pero, otra vez, ¿alguien te puede obligar? No. Si tú no lo practicas, ¿de acuerdo? No lo hagas. Pero ten cuidado de no intentar que los practican, que lo dejen de hacer. Como hay estos dos extremos, lo mismo con las nuevas lenguas. El hablar, el orar y el cantar en nuevas lenguas. También hay extremos. Los unos dicen, no, eso ya dejó de existir. Los otros dicen, no, el que no habla en lenguas, el que no ora en lenguas, no es un verdadero cristiano. Ambos son extremos, que no son sanos y no son bíblicos. Por eso, en este estudio bíblico, hoy, quiero dar en esta predicación, este estudio bíblico, el título se llama La necesidad y la bendición. El secreto de orar, hablar y cantar en nuevas lenguas. ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el fruto cuando uno ora en nuevas lenguas? Pero, antes de todo, tengo que repetir algo que en una enseñanza anteriormente estuve explicando. Hay una diferencia entre otras lenguas y nuevas lenguas. En la carta de los Hechos, en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo con ese viento, estruendo recio, allí, a un barrio de Jerusalén que se conoce como Sion, el monte de Sion. Allí estaba el aposento alto. Y cuando vino el viento recio del cielo, llenó la casa y llenó a los que estaban en la casa. Y la Biblia dice, y comenzaron todos a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo se lo daba. Esa palabra otras lenguas, en griego heteros, que significa otro, otras lenguas, son lenguas conocidas. Son idiomas que nosotros conocemos. Porque luego dice la Biblia que había gente de visita en Jerusalén y dicen que nosotros le oímos hablar en nuestra propia lengua. Había personas de visita porque en Pentecostés se celebraba el momento cuando Moisés recibió los 10 mandamientos. Entonces, de todo el imperio romano, los que podían venir, judíos, una vez por lo menos en su vida querían estar en Pentecostés y, si era posible, en la Pascua, una vez en su vida. Y cuando estuvieron todos los turistas, vamos a decir allí,
y los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, porque las lenguas repartidas vinieron sobre ellos, que en verdad era la persona del Espíritu Santo. Dice la Biblia que cada uno empezó a hablar en una lengua que los que de Frigia, Panfilia, Egipto, los de Sirén, los de África, los romanos, los judíos, los proselitos, los cretenses, los árabes, todos oían a algunos de los apóstoles hablar en su lengua natal. A eso la Biblia le llama otras lenguas. Y otra cosa, que la Biblia dice, hablaron en otras lenguas. Pero una cosa es hablar en otras lenguas, otra cosa es orar en nuevas lenguas. Es una gran diferencia. Otras lenguas son idiomas que hoy se comprende. Alemán, griego, mandarín, cantón, punjabi, inglés, suahili, italiano, francés. Esos son otras lenguas. Pero el Señor Jesucristo, Él prometió en Marcos 16, 17, que los que iban a creer en Él iban a echar demonios fuera, de eso estamos de acuerdo, pero la misma fe iba a provocar que todos pueden hablar y orar en nuevas lenguas. Pregunta, ¿todos pueden hablar y orar en otras lenguas? No. Es un don del Espíritu Santo. Pero las nuevas lenguas es algo que todos nosotros podemos. Lo repito, ¿podemos nosotros todos los cristianos hablar, orar, cantar en otras lenguas como Hechos 2:4? No. Pero sí podemos todos en nuevas lenguas. ¿Por qué? Porque esas nuevas lenguas no es lo mismo que otras lenguas. Son dos cosas diferentes. Lo uno es un acto de fe y lo otro es un don del Espíritu Santo. Y además hay que diferenciar el hablar en nuevas lenguas, el orar en nuevas lenguas y el cantar en nuevas lenguas. Cuando un creyente o cristiano ora en nuevas lenguas, se establece instantáneamente una conexión de comunicación entre el creyente y Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. La mayoría de los cristianos que pueden hablar, orar en nuevas lenguas, no lo hacen por una simple razón. ¿Sabes por qué? Porque le da vergüenza. Pero ahora oídme, por favor. Atención. Las otras lenguas de Hechos 2, en el día de Pentecostés, es para que otros te oigan, que otros te comprendan. Pero las nuevas lenguas de Marcos capítulo 16, 17, no es para los otros, es solo para ti. Por eso, querido hermano, seas católico, evangélico, ortodoxo, anglicano, adventista, pentecostés, practícalo cuando estás solo en casa. Las nuevas lenguas es tu espíritu comunica en un idioma secreto. Tu espíritu está levantando la voz. No es para que otros te oigan. Es algo
íntimo tuyo que yo te recomiendo practicar. Pero no para que otros oigan, porque algunos pretenden hablar nuevas lenguas para que los otros vean, oigan y se creen que tiene el Espíritu Santo. Esa no es la razón. Primera carta de Corintios 14:4 dice que la razón de hablar en una de esas lenguas espirituales, celestiales, extrañas, la razón es que tú seas edificado. Me explico. El hablar en otras lenguas, como dice Hechos 2, edifica a otros. El hablar en nuevas lenguas te edifica a ti mismo. Las nuevas lenguas no es lo mismo que las otras lenguas. Las otras lenguas, otros te oyen, otros te comprenden y otros son edificados. Pero las nuevas lenguas es solo para ti. Es una comunicación tuya, individual. Otra vez, ¿pueden todos, según la carta de los Hechos 2:4, hablar todos en otras lenguas? No. Solo si el Espíritu Santo te lo da. Pero, pregunta, ¿pueden todos orar en nuevas lenguas? Sí. ¿Por qué? Porque la fe que provoca que te dejes bautizar, la fe que te salva, la fe en Jesucristo que te da el poder de echar demonios fuera, la misma fe contiene ya la capacidad de hablar en nuevas lenguas. El orar en nuevas lenguas activa tu vida espiritual. El orar en nuevas lenguas te enfoca a ese momento tan importante de oración. Cuando uno ora, habla en nuevas lenguas, es un misterio. Tu espíritu, juntamente con el Espíritu Santo de Dios, comunican hacia el cielo. El orar en nuevas lenguas te permite vencer confusión. El orar en nuevas lenguas permite a tu espíritu tomar soberanía sobre los sentimientos y los pensamientos. Existen dos oraciones perfectas aquí en la tierra. Dos oraciones que no puedes hacer nada mal, que siempre funcionan. Una es el Padre nuestro que Jesucristo nos enseñó a orar. Esa es la oración perfecta. La otra oración perfecta es orar en el Espíritu. Y todos nosotros podemos orar en el Espíritu. Y yo te lo recomiendo que lo hagas cuando estás solo o sola, porque eso es solo para ti. No te tiene que dar vergüenza. Hazlo, practícalo cuando estás solo o sola. El otro, hablar en nuevas lenguas, es cuando el Espíritu Santo a través de ti comunica exactamente lo que tú necesitas. Déjame darte un ejemplo. Atención. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, la Biblia nos enseña que hay dos personas que interceden por ti. Y querido amigo, hermano católico y de otras denominaciones cristianas, mira, no es la Virgen que ora por ti, no es un santo que ora por ti, no es uno de los apóstoles que ora por ti. No. No hay ni un versículo en la Biblia que diga que la Virgen intercede por ti, con todo respeto. Y lo mismo los apóstoles. Solamente la Biblia,
que es la palabra de Dios, que nos enseña, nos revela, nos alumbra toda la verdad. Solo hay 2 personas que sí oran por ti. Uno está en el cielo y el otro en la tierra. ¿Me explico? El primero que intercede por ti y el único en el cielo, lo repito otra vez, no es una virgen, no es un santo, no es uno de los apóstoles, no. Más, ellos ni pueden oír tus oraciones. El único en el cielo que de verdad intercede y ora por nosotros en el cielo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Romanos 8, versículo 34, nos lo explica muy bien. Dice, ¿quién es el que nos condenará? Cristo es el que murió por nosotros, mas el que resucitó y además está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. Ahora en este momento, hay alguien que está orando por ti para que te vaya mejor. ¿Quién es? Jesucristo, el Hijo de Dios. Él está orando en el cielo. Otro texto que nos enseña que Jesucristo está orando, intercediendo por nosotros, es Hebreos 7:25. Dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente. Jesucristo nos salva perpetuamente a los que por Él, solo por Él, se acercan a Dios, viviendo siempre para ellos, para interceder por ellos. Jesucristo está intercediendo por nosotros. Hebreos 7:25. Luego dice la Biblia que en Hebreos 9, versículo 24, porque Cristo no entró en un santuario hecho por mano, no, figura del verdadero, sino en el cielo mismo entró Jesucristo para presentarse ahora por nosotros, para interceder por nosotros delante de Dios. Hay 2 personas que oran por ti. No es la Virgen, con todo respeto lo digo, no es un santo, solo el único que te es permitido acercarte a Dios el Eterno es a través de su Hijo, Jesucristo. Pero hay otra persona que intercede por ti. ¿Y quién es? Según el texto que hemos leído, Romanos 8, versículos 26-27, el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Cómo? Cuando nosotros oramos en nuevas lenguas. Y mira, querido oyente, si tú deseas que el Espíritu Santo ore por ti, es necesario que le permites orar a través de ti. ¿Cómo? En nuevas lenguas, en gemidos indecibles, que no tiene gramática, que no se comprende, pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Atención, siempre que ores en nuevas lenguas, estás orando de una forma perfecta. Algunos dicen, pastor, pero mire, yo he oído gente orar en nuevas lenguas, siempre suena lo mismo. Tienes razón. Una pregunta. ¿Has oído tú cómo se comunicaba antiguamente con el Morse?
sonaba así. Pi, 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 pi. ¿Te puedo decir una cosa? Para ti, para mí suena lo mismo. Pero no para aquel que está enviando el mensaje y aquel que está recibiendo el mensaje. Por eso, el orar en nuevas lenguas es muy importante. Porque en ese momento uno está orando en el Espíritu. Y el orar en nuevas lenguas, algo que yo te recomiendo que lo hagas en casa, cuando estás solo, es como hacer una llamada por teléfono. Porque cuando uno ora en el Espíritu, una pregunta, ¿con un teléfono se pueden hacer llamadas? Sí. ¿Y con un teléfono se pueden recibir llamadas? También. Pues así es el orar en nuevas lenguas. En el orar en nuevas lenguas, tú estás dando un mensaje al cielo y en ese momento también recibes mensajes del cielo. El orar en nuevas lenguas activa los dones. El orar en nuevas lenguas aviva los dones. Te inspira, te llena con poder, con fuerza. Por eso, déjame explicarte que hay una gran diferencia entre el don de hablar en lenguas según Primera Carta de Corintios 12, según Hechos 2, versículo 4. Pero el orar en nuevas lenguas es la única forma de orar en el Espíritu. Como dice Romanos 8:26, el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros. Es un misterio. Los apóstoles en la carta de los Hechos no oraron en nuevas lenguas. No, porque eran lenguas conocidas. Griego, romano, escrito, barba, de Cirene, de Panfilia, de todo el imperio romano. Pero el que empieza a hablar en nuevas lenguas, su espíritu se activa. Pregunta, ¿podemos todos los cristianos hablar en nuevas lenguas? Sí. Ya lo tienes en ti. Esa capacidad la tienes. No es una segunda visitación del Espíritu Santo necesario. Ya de fábrica, vamos a decir así, por nuevo nacimiento, ya lo tienes, esa aplicación, o apps, como se dice hoy en día, esa aplicación ya la tienes incorporada. Algunas veces cuando te compras un teléfono, un iPhone, y tú lo activas, lo enciendes, hay ciertas aplicaciones que ya están dentro. Pues mira, la aplicación en tu vida de hablar nuevas lenguas ya lo tienes, ya por fábrica. Si tú quieres usarlo o no, es otra cosa. Y solo el que ora en el Espíritu puede andar en el Espíritu. El que ora en el Espíritu, dice Primera Carta de Corintios 14:14, dice que su mente, dice, está vacía, queda sin fruto. ¿Por qué? Porque la mente humana necesita gramática, necesita un idioma comprensible, pero el hablar, el orar, el cantar en nuevas lenguas no tiene gramática. Lo que los apóstoles en Hechos 2:4, cuando ellos hablaron, otros comprendieron y otros fueron edificados. Pero
en Marcos capítulo 16, 17, el orar en nuevas lenguas es para edificación propia, como dice primera carta de Corintios 14, versículo 4. El que ora en una lengua extraña, una lengua nueva, o como dice en griego. Porque tenemos que saber muchas veces, queridos, una cosa, que algunas veces cuando nosotros leemos, sea en alemán, en inglés, en español la palabra, hay algunas veces palabras que se añaden, que los traductores añaden porque piensan que así se comprende el texto mejor. Pero, cuando dice en español, en la Reina Valera, primera carta de los Corintios 14, versículo 4, el que habla una lengua extraña, esa palabra extraña no aparece en el texto griego. La palabra xenofobia, yo no sé si tú has oído esa palabra, que significa tener una fobia a los extranjeros. Eso no existe en el texto. Dice, el que habla, ora en una lengua, él mismo se edifica. Esa palabra, él mismo se edifica, en griego oikodomio, significa edificar una casa. Tu vida espiritual será tan grande algunas veces como tú te has edificado tú propiamente, por lectura, por estudio, por escudriñar la palabra, pero también por orar en nuevas lenguas. Por eso hay una gran bendición en orar en nuevas lenguas. Pero pregunta otra vez, porque eso hay que repetirlo otra vez. Pregunta, todos nosotros cristianos, según Carta de los Hechos 2:4, ¿podemos hablar en otras lenguas? No. Pero sí, según Marcos capítulo 16, versículo 17, en nuevas lenguas, porque hay una diferencia entre otras lenguas y nuevas lenguas. El hablar en nuevas lenguas no es un don, es un acto de fe, una necesidad en el espíritu. El secreto y la bendición de hablar en nuevas lenguas es la comunicación con el Padre, la activación de los dones, la inspiración de palabras proféticas, la llenura del Espíritu Santo y la capacitación al ministerio. ¿Cuál es ese misterio? Y querido oyente, si usted me pregunta, pastor, ¿yo puedo hablar en nuevas lenguas? Sí, pero acuérdate, esas nuevas lenguas no es griego, no es hebreo, no es arameo, no es alemán, no. Es algo en el espíritu. Es algo que está en ti. Tú puedes practicarlo en casa. Practícalo en casa. Yo sé que algunos tienen vergüenza, yo lo comprendo. Porque esas nuevas lenguas no son para otros, es para el Señor. Y el secreto el misterio y la bendición de hablar orar, cantar en nuevas lenguas es una comunicación directa. Aquí en Dynamis Radio hay un teléfono rojo, que de aquí lo veo. Ese teléfono rojo tiene una comunicación directa conmigo, no con otro en el mundo. Donde yo esté, yo tengo el número y yo puedo llamar a ese teléfono rojo, y cuando ese teléfono rojo suena, todos saben, es el pastor. Es el pastor.
porque solo el pastor Juan Cano tiene el número. Lo mismo cuando tú hablas en lenguas, tu teléfono rojo en el cielo suena. Y Dios el Padre instantáneamente coge el teléfono y dice: Hello, tell me, ¿cómo te puedo ayudar? Clama a mí y yo te responderé. El hablar en nuevas lenguas es un secreto. Es un misterio de comunicación directa con Dios el Padre. También es la activación de los dones. Los dones del Espíritu se activan, se renuevan, se inspiran por el hablar y orar en nuevas lenguas. Luego, el hablar en nuevas lenguas, algo que me sucede a mí, cuando voy a un sitio y no conozco a nadie, y cuando voy a algún sitio, a una iglesia, yo no miro en Facebook, yo no miro en Instagram cosas sobre la iglesia. Porque si el Espíritu Santo me usa para profetizar, que alguna vez lo hace, entonces no soy como algunos que he experimentado, que son profetas de Facebook. Antes de ir a una iglesia, miran personas, nombres, se acuerdan de cosas, luego te lo quieren vender como una palabra profética. Esos son es un chantaje. Eso es stupid. ¿Existe la palabra profética? Claro, es original. Es original. En los años 90 y pico, cuando no había internet ni computadoras personal, yo experimenté eso con un real prophet, un verdadero profeta, pero uno de la escuela antigua. Es interesante, ayer lo estaba comunicando con mi esposa, que la generación de predicadores y de pastores que yo he conocido, antigua, mayor, ya algunos rozan los 80, los 90 años, ¿sabes lo que me di cuenta? Que era una generación de pastores y de predicadores que hablaban y oraban mucho en nuevas lenguas. Os voy a comentar una cosa que me pasó en Barcelona. Sobre el año 91 de la iglesia en Alemania, fuimos a Barcelona para preparar un viaje evangelístico en el 92, cuando fueron los Juegos Olímpicos. Y me acuerdo, en esa mañana cuando llegamos para allá, o mejor dicho, llegamos un día antes, pero en esa mañana nos invitaron a un encuentro de oración allí en Barcelona. No conocíamos a nadie. Era la primera vez que estábamos en Barcelona, y más todavía con pastores. Nos invitaron a una reunión de oración que empezó a las 6 de la mañana, creo, o 7 de la mañana. Lo que sí sé, no, yo creo 7 de la mañana, pero lo que sí sé, que duró 1 hora. Y ahora, atención, cuando entramos a ese salón, habían aproximadamente 25 o 30 pastores, pero de la escuela antigua, old school preachers, y empezaron a hablar y a orar en nuevas lenguas. 1 hora. Era impresionante el poder, era impresionante la fuerza, era impresionante la presencia del Señor, era impresionante. Yo me quedé con la boca abierta. Yo dije, wow, ¿qué ha sido esto? Wow, wow. Hoy en día, muchos de los cristianos pentecostales tienen la doctrina de hablar en nuevas lenguas, pero no la práctica. Y si lo practican, son
milisegundos solo detrás de una alabanza o de alguna razón. Yo personalmente, ejemplo, ayer noche, yo estaba en casa y detrás de la cena le dije a mi esposa, siento la necesidad de ir al campo a orar. Y detrás de la cena ella me dijo, yo me voy a acostar ya. Dijo, ok. Y yo me fui al campo, 1 hora y media, porque sentí la necesidad de orar en el Espíritu. Todo el tiempo. Pastor, ¿pero usted sabía lo que estaba hablando? No. Pastor, pero entonces si no lo comprende, entonces ¿para qué? Es un misterio, querido. Es algo en el Espíritu, no se puede explicar. Tu espíritu es lleno con ese poder. Es una llenura en el espíritu. Es una llenura. Es interesante que el apóstol Pedro, por ejemplo, en la carta de los Hechos 2 fue bautizado en el espíritu, pero cuando aparece en Hechos 4, Hechos 5, Hechos 8, delante del Sanedrín, delante de la iglesia, dice la Biblia en Hechos 4, versículo 8, Pedro lleno del Espíritu Santo. A ver, momento. Pedro fue bautizado en el Espíritu Santo, pero de nuevo se llenó. Atención, querido oyente. El bautismo en el Espíritu Santo es una cosa única, pero la llenura es una cosa continua. Porque cuando llegan a la iglesia, llegan a casa, son liberados los apóstoles, llegan, cuentan lo que ha pasado, y dice la Biblia en Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¡Wow! El bautismo es solo una vez, pero en la llenura tú te llenas cada vez que alabas, adoras al Señor. Por eso, querido oyente, si eres cristiano, pretende no llegar tarde a la iglesia, porque es muy importante alabar y adorar al Señor. Te llenas del Espíritu Santo adorando al Señor, cantando en el Espíritu, proclamando los salmos en voz alta, orando en nuevas lenguas, leyendo la Biblia en voz alta. Te llenas en el Espíritu Santo en la comunión con tus hermanos. Y hay un versículo que yo le llamo un versículo amantoso, un pedazo de versículo que es impresionante, que está en el penúltimo libro de la Biblia, que se llama Judas. No tiene que ver con el Judas que a ti y a mí me cae mal. No. Este Judas, Judá, era medio hermano de Jesucristo. Y este libro, esta carta, aparece antes del libro de Apocalipsis. Solo tiene un capítulo. Pero en el versículo 20, Judas 1, versículo 20, dice un versículo impresionante. Y, a ver, voy a intentarlo. Tengo aquí el texto delante mía y voy a intentar de traducirlo así como lo tengo delante mía. A ver, en español, en la Reina Valera dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, en el texto griego básico, que se llama The New Greek Testament o el Nestle Aland, científicamente, dice: pero vosotros, amados, edificaros vosotros mismos
sobre vuestro santísima fe. ¿Cómo? Orando en el Espíritu Santo. Para andar en el Espíritu, uno tiene que orar en el Espíritu. Pastor, usted me dice que es necesario hablar en nuevas lenguas. Honestamente, yo te lo recomiendo. Porque tú ya lo puedes. Allá donde estás, tú puedes hablar, orar, cantar en nuevas lenguas. Pastor, pero yo no comprendo. Tranquila. Yo tampoco. Pero es mi espíritu. El mundo espiritual funciona de otra forma. ¿Es necesario orar en el Espíritu Santo para ir al cielo? No. Pero es una gran bendición que te va a hacer todo mucho más fácil. El orar en el Espíritu Santo, orar en lenguas, crea una atmósfera espiritual alrededor tuya. O déjame explicarlo de una forma. Atención. Si tú vas a un sitio y oyes a mucha gente hablar alemán, ¿qué piensas? ¿En qué país estás? En Alemania. Si tú vas a un país y muchos hablan francés, ¿dónde probablemente estás? En Francia. Cuando uno ora en nuevas lenguas, porque las nuevas lenguas es el lenguaje del reino de los cielos, es algo en el espíritu. Cuando uno oye a otro hablar en nuevas lenguas, es porque el reino de los cielos está presente. Algunos dirán, momento, si yo no hablo en lenguas, entonces el reino no está presente. Yo no he dicho eso. No lo he dicho. Pero donde se habla, se ora en nuevas lenguas. Nereto por remendoros todo lo do. Se puede hablar en nuevas lenguas, claro, hazlo. Tu espíritu es activado, tu vida es activada. Eboranamendos todo lo do. Yo lo hago, yo lo practico desde muchos años. Y muchas veces, antes de orar con mi mente en castellano, o en alemán, o en griego, primero oro por un tiempo en nuevas lenguas. Porque eso me activa, me concentra de una forma que si no lo has hecho no se puede explicar casi. Por eso, me encantaría enviarte este estudio bíblico y el estudio bíblico que estuve dando ayer sobre la diferencia entre nuevas lenguas y otras lenguas. Porque me encantaría que tú practiques lo que ya hay en ti. Allá donde tú estás solo, solita, ahí lo puedes practicar. Pastor, pero es un poco raro, yo no entiendo. Tienes razón. Así es el mundo espiritual. Es por fe. No esperes que venga un ángel con una tenaza de oro y coja tu lengua y la mueva. No, 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 no. Abre tu boca y yo la llenaré, dice la Biblia.